La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Estamos viviendo en una era de engaños. Los anuncios pueden hacer ver las cosas mejor de lo que realmente son. Los productores cinematográficos nos pueden hacer creer que lo que vemos es verdadero. Usando imágenes computarizadas, aparentando enormes maremotos, azotando a las costas de poblaciones indefensas, creemos que vemos millones de litros de agua aplastando comunidades enteras. Pero es todo realizado en un estudio. Pero si prestamos atención, podemos encontrar fotografías de verdaderas olas de tsunamis azotando comunidades en distintos lugares. ¿Cómo sabemos qué es lo verdadero? Este es el tema del programa de hoy, porque podemos conocer la fuente del engaño. No es un ser humano. Por el contrario, es un ser espiritual poderoso que no quiere que usted sepa que él existe. Así es, existe un verdadero Satanás vivo y activo en este mundo, cuya sola intención es confundir, alienar y trastornar la existencia pacífica de toda la humanidad. La realidad es que Satanás odia a los seres humanos y no se va a detener en nada en sus esfuerzos por causar disturbios y caos en este mundo. Afortunadamente, el Dios omnipotente es más poderoso, y Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite que haga. Consideremos su mundo de engaño. El mundo de la política ha probado ser una continua letanía de mentiras y engaños. Muchos votantes se han vuelto cínicos y desilusionados. Y otro de los engaños es, como ya sabemos, el engaño religioso. Mucha gente está en busca de la verdad, pero en cambio encuentran un mundo confuso de distintas doctrinas y creencias. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? La buena noticia es que podemos encontrarla. Podemos saberlo porque la Biblia dice que esta es la verdad, la única verdad. ¿Conoce usted la verdad o ha sido usted engañado? Acompáñenos. Un caluroso saludo a los oyentes regulares del Mundo de Mañana, y especialmente si nos escucha por primera vez. La ironía del engaño es la siguiente. Cuando uno está engañado, esa persona no sabe que está engañada. Usted y yo nacimos en un mundo de distintas ideas y filosofías. Simplemente absorbimos las creencias de nuestros padres y nuestra sociedad. Considere a alguien que nació en Rusia en 1956. A quien se le dijo que el comunismo traería riqueza y felicidad. Pero 30 años más tarde, al colapso del marxismo, muchos rusos quedaron desilusionados con el comunismo. Pero ¿qué hay de aquellos de nosotros en el mundo occidental? Nosotros creemos que las libertades que gozamos son buenas para nosotros, pero otras personas de otros países miran nuestros altos índices de crimen, nuestros divorcios y el estándar moral desplomándose y consideran que nosotros somos los engañados. ¿Cree usted que es libre cuando tiene que cerrar su casa con 2 tipos de cerraduras distintas? Quizás debiera examinar lo que usted cree acerca de su mundo. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? ¿Y cómo podemos vivir de tal modo que nos traiga la felicidad? ¿No sería bueno conocer la respuesta? En el programa de hoy veremos cómo y por qué ha sido engañado el mundo entero por un gran ser espiritual y cómo podemos escapar de sus engaños. Prepárese para aprender estas asombrosas verdades. ¿Sería posible que Dios estuviese descontento con las religiones y las tradiciones que practicamos? Porque estas no son su camino, sino el de antiguos orígenes paganos. Le ofreceremos un folleto titulado El falso cristianismo, un engaño satánico. Comuníquese con nosotros ahora y requiera su copia. A esta altura, nuestros oyentes regulares saben que los presentadores del Mundo de Mañana usan la Santa Biblia como la única autoridad en el programa. No pedimos disculpas por esto, y como indicamos continuamente,
No crea lo que le decimos, a menos que pueda probarlo en su propia Biblia. Si tiene su Biblia a mano, acompáñenos a medida que leemos la edición Reina Valera de la Biblia. ¿Recuerda la primera vez que le fue dicho que Santa Claus no era real? ¿Recuerda cómo se enojó usted con la persona que se lo dijo y luego con sus propios padres por haberlo engañado? Muchos niños son engañados por padres con buenas intenciones y hasta por abuelos que les hacen creer un mito. Y no solo un mito, sino una mentira. ¿Se pregunta si tiene importancia? Tiene mucha importancia. Dios no se compromete cuando se trata de su verdad. ¿Usted cree que Dios se asociaría con el mito navideño de Santa Claus? Escuchemos lo que nos dice Dios en Jeremías capítulo 10, versículo 2. Dios nos dice: no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Esta es una descripción de un árbol navideño escrita por el profeta Jeremías más de 2500 años atrás, mucho antes de que naciera Jesucristo, y especialmente el obispo de Mara, del IV siglo, quien pasó a ser conocido como San Nicolás o Santa Claus. Dios dice: no aprendáis el camino de los gentiles. Nos dice que no lo hagamos, pero nosotros le decimos a él: no te enojes tanto, Dios, no provoca ningún daño, es un momento feliz y familiar. El árbol de Navidad era casi desconocido en Inglaterra hace 200 años, pero el esposo alemán de la reina Victoria, el príncipe Alberto, se lo presentó a los ingleses desde sus tierras maternas, y desde ahí su popularidad se esparció por las Américas. ¿A quién debemos seguir y creerle? ¿Debemos seguir nuestras propias ideas? ¿O las de nuestras amistades? ¿O a Dios? Jesucristo fue confrontado por los fariseos en Marcos capítulo 7. Lo acusaron de no seguir las tradiciones de los antiguos. ¿Qué fue lo que él respondió? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuánto de nuestra religión es vano, inútil y basado en tradiciones de hombres? Puede que le resulte asombroso, pero puede que mucho de lo que hacemos no le agrade a Dios para nada. ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde viene el engaño religioso? Usted conoce la respuesta. El engaño religioso viene del mismo Satanás. La Biblia nos da un enunciado definido. Lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Vayamos al Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Entendamos que en el versículo 3 es presentado Satanás con la forma de un dragón color escarlata. Él es el destructor y quien intentó asesinar al pequeño Jesús. Ahora notemos el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Escuchó esto? Él engaña al mundo entero. No solo al mundo no cristiano, sino a todo el mundo, incluyendo a muchos cristianos profesos, sinceros. ¿Podría estar engañándolo a usted en este momento? Por supuesto que no, diría usted, pero no esté tan seguro. Asegúrese de contactarnos para ordenar su copia de El falso cristianismo, un engaño satánico. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana.
cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hoy estamos respondiendo a la pregunta, ¿ha sido usted engañado? Pensémoslo. ¿Recuerda usted los eventos del jardín del Edén? ¿Recuerda cómo Adán y Eva fueron engañados por el diablo y desobedecieron a Dios comiendo el fruto prohibido? Dios los desterró del jardín, y ellos hicieron su propio mundo separados de Dios. Durante 6.000 años, este mundo ha creado su propia civilización, sus propios gobiernos, sus propios sistemas económicos y además, creacionó sus propias religiones. Y el resultado es un mundo de conflictos religiosos y confusión. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesucristo no fue aceptado por los líderes religiosos de su día? Ellos lo acusaron de toda clase de maldad. Hasta dijeron que era ilegítimo. Cuestionaron su educación religiosa. E incluso hasta dijeron que tenía demonio. ¿Por qué? Porque ellos eran los engañados por Satanás. El mundo espiritual es real. De hecho, es más real que el mundo físico alrededor nuestro. Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo al mundo espiritual de ángeles y arcángeles. Uno de los arcángeles era un querubín cubridor llamado Lucifer. Leamos acerca de este ser espiritual en el libro de Isaías. Este es un libro del Antiguo Testamento. Muy pocos leen el Antiguo Testamento en estos días, aunque es tan importante como el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Jesucristo lo estudió e hizo citas del mismo. En el capítulo 14 de Isaías, leemos en los versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer terminó lleno de vanidad y de orgullo. Quiso competir con el propio Dios, y en realidad quiso derrocar a Dios y gobernar el universo. Pero Lucifer fracasó, y su nombre fue cambiado a Satanás, lo que significa adversario. Él es nuestro enemigo, y quiere destruirnos. Puede aparecer como ángel de luz, pero en realidad está lleno de oscuridad y de maldad. Jesucristo le habló a sus discípulos en Lucas 10, versículo 18, y les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Regresemos al pasaje que leímos anteriormente en el programa, en Apocalipsis capítulo 12, y notemos el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. En otras escrituras leemos que los ángeles también son llamados estrellas. Así que aquí vemos que 1/3 de los ángeles fueron arrojados a la tierra, cuando Satanás cayó como un rayo. Estos ángeles caídos son los mismos demonios que rondan por la tierra miserablemente. Jesús los enfrentó durante su ministerio y los echó fuera de la desafortunada gente que habían poseído. Para ayudarle a comprender qué tan astutamente Satanás ha engañado al mundo, le ofrecemos el folleto gratuito, El falso cristianismo, un engaño satánico. Se sorprenderá al conocer qué gran proporción de la tal llamada cristiandad es en realidad la religión babilónica de hace 4.000 años, empaquetada y con etiqueta cristiana. Y se sorprenderá al ver que muchas de las tradiciones que seguimos tienen sus orígenes en Babilonia. Contáctenos ahora y requiera una copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. Además puede visitarnos en elmundodemañana.org, donde también puede solicitar su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. ¿Ha sido usted engañado?
¿Lo han sorprendido las escrituras que hemos leído hasta ahora? ¿Sabía que Dios inspiró estas palabras? Hemos mencionado que existe una falsa cristiandad. ¿Cómo puede ser esto? Quizás le ayude al tener una definición del diccionario. Aquí tenemos lo que dice el diccionario Oxford de la palabra falsificación. Falsificación, imitación o copia exacta de algo de valor con la intención de engañar o defraudar. También es bueno saber que en otros lenguajes significa hacer algo en oposición. Otras palabras que se encuentran asociadas con esta son fraude o impostura. Para entender cómo un fraude ha sido pasado a tanta gente, debemos comprender cómo y cuándo un dios impostor resucitado fue introducido a los antiguos babilonios y griegos. Poco después del diluvio, la ciudad de Babilonia fue construida y pasó a ser la fuente de todos los mitos de India, Egipto, Grecia y Roma. Dos personajes sobresalieron, una llamada la diosa Ishtar y su hijo, Tamuz. Recordemos estos nombres porque son importantes. Esta diosa y este dios pasaron a ser llamados Isis y Osiris en Egipto. Para los griegos eran conocidos como Afrodita y Adonis, y los romanos lo adoraban como Venus y Adonis. ¿Sabía usted que los servicios de la salida del sol al fin de la Semana Santa tienen origen en la adoración del sol? Tiene que ver con la adoración del sol como dador de vida al comienzo de la primavera. Esta adoración del sol pagana de Tamuz ya estaba aconteciendo, y escuche bien, 600 años antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Satanás sabía de antemano por lo que pasaría a nuestro Salvador, así que él creó esta falsificación para que sea practicada en Babilonia y en Egipto, como también en Grecia y después en Roma. Fue justamente la iglesia cristiana falsa la que sincronizó la Biblia con la religión pagana en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La popular Roma enseguida aceptó a la nueva Pascua porque era el mismo festival que ya venían guardando, simplemente con otro nombre. ¿Por qué debemos mostrar tal interés en Tamuz, mencionado varias veces? Permítame explicarlo. Dios condena este tipo de adoración de Tamuz muy específicamente en Ezequiel capítulo 8. Vayamos en la Biblia a Ezequiel capítulo 8. En este capítulo son enunciadas las abominaciones de los 70 ancianos de la casa de Israel. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Este fraude pagano es una falsificación satánica del verdadero sufrimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. El pueblo de Dios, Israel, había adoptado este culto de la fertilidad. Era todo referente a la reproducción sexual y el renacimiento de la primavera. Hacemos lo mismo hoy con los conejos que ponen huevos en Semana Santa. Y los panecillos con cruces. ¿Sabía usted que estos panecillos, o tortas como dice en Jeremías capítulo 7, también tienen origen pagano? Vayamos ahí, en los versículos 17 y 18, leemos lo siguiente. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer las tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Quién era la reina del cielo? Era Ishtar, la diosa de la fertilidad. Recordemos que los griegos la conocían como Afrodita, y los romanos como Venus. El libro de E.O. James menciona esto en la página 51. Permítame leerlo. El rey fue llevándole a ella, refiriéndose a su madre y esposa Ishtar, ya que se casó con su hijo, tortas para preparar la masa para la fiesta. Estas tortas todavía están presentes en Semana Santa como panecillos con cruces. Y al escuchar estos paralelos de la antigua adoración de la fertilidad y nuestra moderna tradición cristiana, usted puede decir,
Esto es un poco disparatado. No me creo lo que está diciendo. Está bien, es su decisión. Yo simplemente le muestro los hechos históricos. Lo que usted haga con la información es cuestión suya. Pero ¿por qué no probárselo a sí mismo? Haga una búsqueda en Internet y escriba Navidad o Easter. ¿Sabe lo que va a encontrar? Encontrará toda o parte de esta información accesible instantáneamente. Significa que ahora usted tiene esta información para llegar a una conclusión. Usted encontrará más acerca de este increíble fraude que fue impuesto en nuestro mundo insospechadamente. Contáctenos para recibir su copia del folleto. El falso cristianismo, un engaño satánico. No tiene costo alguno. No pasaremos sus detalles personales a terceros. Su nombre y dirección se mantendrán estrictamente confidenciales. Además, recibirá una copia gratuita de nuestra revista bimestral El Mundo de Mañana. Contáctenos ahora o visite elmundodemañana.org para ordenar una copia de este folleto. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la última parte del programa, vamos a ver qué tan lejos este fraude de la cristiandad falsa se infiltró en la verdadera Iglesia de Dios. ¿Qué tan temprano usted piensa que este proceso de falsificación se infiltró en la Iglesia? Bueno, podemos decir que es algo reciente. Créase o no, sucedió tan pronto como comenzó la Iglesia del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo ya conocía el falso evangelio que se estaba infiltrando en la verdadera Iglesia. Y advirtió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6, diciendo: Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Luego le imploró a los corintios en su segunda epístola. Notemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Su apasionado clamor a la congregación fue el siguiente: Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amigos, es posible tener un Jesús distinto que el verdadero Jesús de la Biblia. Es posible tener un espíritu distinto y además un evangelio distinto. ¿Podría estar usted, con toda sinceridad, adorando a un falso Jesús? Investíguelo por sí mismo. No me crea a mí, solo porque lo digo. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Fue el 25 de diciembre? No. Este es el mismo día de la Saturnalia romana, cuando celebraban el renacimiento del sol después del día más corto del año. El muérdago, la hiedra, el acebo, se mantienen verdes durante toda la temporada. Continúan vivos mientras el resto de las plantas duermen o invernan. Lo que parece una práctica inocente, como besarse bajo el muérdago, es en realidad una antigua costumbre pagana que no es cristiana. Damos tantas cosas por sentado y nos decimos: bueno, pero en realidad todas estas cosas no pueden ser tan importantes. Todos los grandes teólogos no pueden estar equivocados. ¿No pueden estar todos equivocados? Nuevamente, solo usted puede saberlo si investiga y lo descubre. Propóngase a sí mismo estudiar intensamente lo que usted cree ahora
y pídale a Dios de rodillas que le muestre en qué puede estar equivocado. No se sorprenda de su respuesta. ¿Por qué quisiéramos nosotros darle vuelta el mundo a usted revelándole diferencias fundamentales entre lo que enuncia la Biblia y lo que la mayoría del tal llamado mundo cristiano enseña? ¿Será para causarle discordia y problemas con su familia y amistades? No, para nada. Todo lo que queremos es darle información que usted pueda estudiar y probarse, y luego pedirle a Dios que Él le revele su verdad a usted. Solo somos sus sirvientes, con la responsabilidad de predicar el verdadero evangelio del reino de Dios. Veamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Vayamos en la Biblia a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dijo: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, la sinceridad por sí sola no es suficiente. Lo que se requiere es una sincera obediencia a lo que Dios dice. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay buenas noticias encontradas en el libro del Apocalipsis. Dice en el capítulo 20, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. A través del gobierno de 1000 años de Jesucristo en la tierra, la verdad de Dios prevalecerá, y todas las costumbres perversas de los babilonios perecerán. ¿Anhela usted ese día? ¿Quisiera estar libre del engaño? Usted puede tomar medidas ahora, solicitando una copia del folleto El falso cristianismo, un engaño satánico. Acompáñenos la próxima semana. Hasta entonces, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.